Ok, buenos días, tardes o buenas noches, profesora. Soy de la sede de Maracay, soy de la Escuela de Ingeniería Eléctrica. El día de hoy vengo a explicar mis puntos relevantes o los puntos a continuación que mandó investigar. Vamos a hablar mayormente de la parte de la inductancia mutua, campos magnéticos, circuito de primer orden, segundo orden, transformadores y, y otro punto relevante aparte de eso, pues inductor y esas cosas y cosas que también quise añadirle vienen siendo también respecto al tema, pues, ok, por lo menos, ya, ok, creo que sí. Esta es mi lámina de presentación. Como dije, soy de Ingeniería Eléctrica de la sede de Maracay. Espero que les guste mi explicación. Trataré de explicarle poco a poco. A lo mejor haga varios videos. No creo que con un solo video me alcance los minutos para explicar mis exposiciones. Okay. Empezamos. Bueno, tenemos primero la inductancia mutua. De mi punto de vista, por lo menos yo definí que la inductancia mutua se refiere a la interacción entre dos o más circunferencias eléctricas que contienen corriente variable en el tiempo, o sea, en un intervalo de tiempo. Cuando una corriente cambia en una circunferencia, genera un campo magnético que induce una electromotriz llamada fuerza, que es la Fe. En la otra circunferencia cercana, esto se conoce como una inductancia mutua. ¿A qué me refiero con esto? Por lo menos en la primera imagen, ¿verdad? Observamos que hay dos circunferencias o dos inductores, también llamados como selenoides, ¿verdad? Por lo menos una está instalado en una fuente y el otro no. Supongamos un ejemplo que hay dos selenoides, que son estos, que son dos inductores o dos circunferencias, ¿verdad? Que están cercanas entre sí. Uno conecta a una fuente con un interruptor, ¿verdad? Entonces se acciona el interruptor del selenoide 1. La corriente que fluye por él genera un campo magnético. Como se observa, él genera un campo magnético al accionar el interruptor, ¿verdad? Genera ese campo magnético. Este campo magnético induce una corriente en el selenoide 2, que es el que está al lado, aunque no hay conexiones físicas directas entre ellos. O sea, al no haber conexiones físicas entre ellos, al generar la corriente y al generar el campo magnético, genera una corriente en el senoceloide 2, en la cual ya circula una corriente. Si el senoceloide 2 tuviera un bombillo, lo prende, porque está generando un campo magnético y le genera una corriente. El selenoide es como un inductor, son inductores en realidad. Son circunferencias que están enrollados con cables. Ok. Teniendo eso en cuenta, también quiero dar un punto de vista que la inductancia mutua tiene muchas aplicaciones importantes, como los transformadores. ¿A qué me refiero con los transformadores? Bueno, son dispositivos que transfieren energía eléctrica de una circunferencia a otra mediante inductancia mutua. Ok, teniendo eso en cuenta. También podemos hablar de la parte de los cargadores de batería. Utilizan inductancia mutua para transferir energía a las baterías. Y por último, quiero hablar de las comunicaciones. ¿A qué me refiero con las comunicaciones? Obviamente que las comunicaciones
o sea, son inductancia mutua, se utilizan en tecnología de comunicaciones como la resonancia magnética. Esos son puntos relevantes que se basan en la inductancia mutua, como los transformadores, cargadores de batería y comunicaciones, como acabo de hablar. Ok, pasando a la otra lámina. Ok, por lo menos antes de pasar al siguiente punto, quiero dar una explicación breve y precisa, siguiendo hablando de la inductancia mutua. Por lo menos la inductancia mutua, primero que todo deberíamos saber unas leyes, que es la ley de Biot-Savart y la ley de Faraday. La ley de Biot-Savart es aquella en la cual una corriente circula a través de un conductor. Mayor corriente, el campo magnético es más grande. O sea, y menor corriente, el campo magnético es menor. Circula una corriente por el inductor en la cual genera un campo magnético. La ley la ley de Faraday es aquella en la cual si hay un campo magnético en una área cerrada, la cual genera una corriente. Tenemos las ecuaciones de la ley de Faraday, que son estas, que es la ley de la ley de la FEN y el campo magnético. Si observamos la siguiente imagen, que en la imagen 2 es la ley, la ley de Biot-Savart, por lo menos póngase que esto sea un circuito o una circunferencia o un selenoide, en la cual, por lo menos en el 1, en el circuito 1, póngase, en una área, ¿verdad? Hay una circulación de corriente, por ejemplo. Esa circulación de corriente genera un campo magnético en el cual al otro circuito 2 le genera una corriente. Ese campo magnético genera una corriente, o sea, una corriente en el otro extremo. Mejor dicho, ¿cómo sabemos hacia dónde circula el campo magnético? Con la ley de la mano. Si la corriente va hacia arriba, con la ley de la mano te indica hacia dónde, cómo circula el campo magnético. Ok. Por lo menos aquí observamos que, como repito, la corriente circulaba en la parte hacia arriba generaba un campo. Entonces estas flechitas X son las que indican el campo magnético. ¿Ves? La que está generando el campo magnético del circuito 1. En la imagen 2, tengo aquí que la imagen 2, bueno, te da la ecuación de la inductancia mutua, que es llamado M1 M2. ¿A qué me refiero que M1 M2? O sea, M es M1, o sea, es el campo magnético que genera el circuito 1 al campo 2. Es igual al flujo igual al flujo del campo magnético de 1 a 2 entre la corriente. Esa es la inductancia mutua. Tenemos la ecuación de la FEN, ¿verdad? Aquí se observa, por lo menos en la parte de abajo, ya por lo menos si son inductores, tenemos que poner N. El N son el número de espiras, el número de puertas. O sea, sí, es la misma ecuación, pero con N. Porque el N, obviamente, estamos hablando de inductancia, y son formas de circunferencia forma de circunferencia, alambre en forma de circunferencia. N son las formas de espira. La espira es el número de vueltas que tiene ese inductor o ese senoide. Okay. Por lo menos aquí hay otras imágenes en las cuales hacen unos experimentos científicos. En la parte, como se ve, ahí están en dos circunferencias o dos inductores en formas paralelas. Hay un inductor que está conectado a una fuente, ¿verdad? Ese inductor le genera un campo magnético y una corriente, ¿verdad? Al otro inductor. Como se observa, se prende un bombillito más cerca, el bombillo prende ilumina más.
Si ponemos los inductores en forma de 90 grados, que son perpendiculares, no hay vamos a decirlo, un campo magnético generado o una transferencia de corriente. Si se observa, bueno, estas son las ecuaciones de la inductancia, que es la Fe del 2, del campo 2, del inductor 2 es igual al número de vueltas, que es el número de espiras entre el flujo del campo magnético generado del 1, del campo magnético generado por la espira 1 hacia la 2 entre el tiempo. Y tenemos la inductancia. La inductancia mutua, que es la ecuación de M1 generado M2, que es esta que está aquí. Ok. Acoplamiento magnético. Ok, el acoplamiento magnético nos referimos aquí por lo menos en un fenómeno físico que ocurre cuando dos o más inductores están cerca uno del otro y se generan campos magnéticos que interactúan entre sí. Esto puede ocurrir de manera internacional o no, dependiendo de la configuración y el diseño del circuito. Ok, teniendo eso en cuenta, ¿verdad? El complemento magnético, tenemos también aquí una parte que puse muy clara. El grado del acoplamiento se cuantifica mediante el coeficiente de acoplamiento K, que es un valor adimensional entre 0 y 1. El acoplamiento se define con esta ecuación, que es K es igual a M entre la raíz de L1 y L2. Ok, K es el coeficiente de acoplamiento magnético y M es la inductancia mutua entre las bobinas. L1 es la autoinductancia de la bobina primaria y L2 es la autoinductancia de la bobina secundaria. Ok, teniendo esto en cuenta, ¿verdad? Por lo menos si K vale 1, se dice que el acoplamiento es perfecto. ¿A qué se refiere? Bueno, esto significa que todo flujo magnético producido por una bobina enlaza con la otra bobina. Y otro caso, si K es igual a 0, no hay acoplamiento magnético. El flujo magnético de una bobina no afecta a la otra. Y por último, el caso que tenemos que si 0 es menor que K y K es menor que 1, existe un acoplamiento parcial. O sea, el parte del flujo de una bobina enlaza con otra. Esos son casos que hay que tener en cuenta con el acoplamiento magnético entre inductores. Aquí observamos que, bueno, tenemos un dibujo que es un circuito con una fuente alterna y dos inductores. En realidad son transformadores, ¿verdad? Que no están unidos, pero están casi pegados. Esa es la definición. Para tener en cuenta, o sea, un punto relevante, cuando los inductores están acoplados magnéticamente, el campo magnético generado por uno de ellos puede inducir una corriente en el otro inductor. Ok. De aquí, bueno, vamos a saltar al siguiente punto. Ok. Tenemos aquí diferentes tipos de acoplamiento magnético. Por lo menos tenemos acoplamiento mutual. Ocurre cuando el campo magnético de unos inductores induce una corriente en el otro inductor. O sea, si pasa una corriente, ¿verdad? Por un inductor, ¿verdad? O un flujo, genera una corriente al otro inductor. Como se observa, o sea, genera un campo magnético y le genera una corriente. Se observa que la perilla se está moviendo, pues, o sea, hay una corriente. Y tenemos el acoplamiento propio. Ocurre cuando el campo magnético de un inductor induce una corriente en el mismo. O sea, agarra un imán, lo pasa por el inductor y la flechita se mueve. Esos son experimentos científicos
Me gustaría hacerlo, pero espero que se haya explicado mi explicación, pues. Diferentes tipos de acoplamiento magnético. O sea, son puntos que quise incluir en el tema. Ok. Teniendo esto en cuenta, quiero también poner algo relevante, que el acoplamiento magnético entre inductores pueden tener efectos importantes en los circuitos electrónicos, como transferencia de energía, filtro de transformadores y entre otros. Ok. Voy aquí en algunos ejemplos, ¿verdad? Ejemplo de acoplamiento magnético entre inductores. Tenemos el transformador, inductancia, tenemos inductores conectados en serie, filtro de audio, etcétera. No, o sea, por lo menos para cortar rápido, porque como es largo, por lo menos en la parte de los transformadores. ¿A qué me refiero? Por lo menos son dispositivos que se utilizan el acoplamiento magnético para transferir energía, ¿verdad? Energía eléctrica entre dos circuitos. Un ejemplo. Y por lo menos los inductores conectados en serie, ¿a qué me refiero? Bueno, cuando están conectados los inductores en serie y las corrientes fluyen en ellos, el campo magnético generado por uno de los inductores puede inducir una corriente en el otro inductor. O sea, es la misma corriente que está generando, o sea, una corriente que pasa por este mismo inductor genera la otra corriente hacia el otro inductor. Es como, por eso digo, en la parte de, esto lo vamos a explicar ahorita más adelante, en la parte de un transformador. Si un inductor está conectado a una fuente, como acabo de decir ahorita, ¿verdad? Al pasar el switch y eso, genera un campo magnético y le pasa una corriente al otro campo, al otro inductor que está al lado, y así sucesivamente. Ok. Tenemos aquí en la parte de los circuitos primarios y secundarios. Ok, concepto. El circuito primario y el circuito secundario se refiere a los componentes de un sistema eléctrico. Específicamente en el contexto de transformadores, circuito de primario es donde se aplica la energía de entrada, voltaje, y el secundario es donde se entrega la energía transformada, o sea, voltaje modificado, por ejemplo. Ok, teniendo eso en cuenta, o sea, el primario es donde viene la corriente alterna, ¿verdad? Que circula por el primer inductor, ¿verdad? Que está aquí enrolladito, no sé si me logran en la imagen. Genera ese campo magnético, ese campo magnético genera esa corriente, ¿verdad? Al segundo inductor, ¿verdad? Y genera el encendido del bombillo. Ese es el circuito secundario, ¿ves? Eso es un transformador, en realidad. Ok. El circuito primario es aquel que recibe la energía eléctrica directamente desde la fuente de alimentación. O sea, esa es la especificación del circuito primario. O sea, es como una central eléctrica o un generador. Y el circuito secundario, ¿verdad? Vuelvo y repito, es aquel que recibe la energía eléctrica transformada desde el circuito primario a través de un transformador. ¿Ves? Esos son los conceptos como tal. Entra una corriente por el primer inductor, se alterna y le genera la corriente al segundo. ¿Ves? Espero que haya entendido esta explicación de los circuitos primarios y circuitos secundarios. Ok, vamos con el otro, por lo menos un ejemplo aquí. En
dice aquí, en un sistema de un circuito primario y secundario. El circuito primario generalmente se refiere al circuito de bajo voltaje, que controla el flujo de corriente a través de las bobinas de encendido, mientras que el circuito secundario es el circuito de alto voltaje que produce la chispa de la bujía. Ok, sí, déjame ver si lo puedo acercar un poco. Okay. Aquí hay, por lo menos en esta parte, hay una parte bobina primaria, que es el primer cable que está enrollado a través de un núcleo de hierro. Y tenemos la bobina secundaria. ¿Verdad? Hay una fuente que está generada por la bobina primaria, ¿verdad? Generando ese campo le genera una corriente a la bobina secundaria y hace que haya un chispazo en la bobina. Eso es un transformador. Por lo menos esto es una parte que es pequeña, pues. O sea, es un dispositivo en el cual que genera una corriente a la bujía. Hace la función de un transformador. Ok. Vamos con el siguiente. Tenemos aquí marcas de polaridad de las bobinas. Ok. Los conceptos. Las marcas de polaridad de las bobinas son muy importantes para asegurar. Ya va. Ok. 8. Ahí. Para asegurar de que están conectados correctamente en nuestro programa. Me pasé. Correctamente en nuestros proyectos electrónicos. Estas marcas indican la polaridad correcta para conectar las bobinas, lo que es crucial para evitar daños o mal funcionamiento en el circuito. Ok. Teniendo ese concepto, ¿verdad? Al menos, ok. Las marcas de polarización en realidad indican la dirección del flujo de corriente y la polaridad de los terminales. En la bobina de encendido, ¿verdad? Una bobina de encendido, por ejemplo, las marcas deberían ser positiva y negativa, especificadamente. Indican la conexión correcta a la batería para evitar daños. Y en el transformador, ¿verdad? Las marcas de polaridad como X1, AP, como H1, H2, X1 y X2 indican la relación entre las bobinas primarias y secundarias y son cruciales para la correcta conexión y operación. Si observamos, ¿verdad? Lo que acabo de decir está aquí planteado en las imágenes. Tenemos, por lo menos, o sea, tenemos aquí H1 y H2 y X1 y X2, ¿verdad? Tenemos estos par de punticos, por lo menos hay un puntico que está arriba y abajo, y hay dos punticos, ¿verdad? Que están paralelamente, pero están en la parte de arriba, ¿verdad? Ok. ¿A qué se refiere por lo menos, o sea, la parte de, por lo menos de los punticos, o sea, si observamos estos punticos cuando están paralelos, se llama fase. Y el otro se llama voltaje de fuera de fase, ¿verdad? Por lo menos los voltajes fuera de fase son la polaridad sustractiva se da cuando un transformador en la bobina secundaria está arrollado en sentido opuesto a la bobina primaria. ¿Okay? Ese es el voltaje en fase. Y ese es el voltaje fuera de fase. Y el voltaje en fase, en realidad se dice que es la polaridad aditiva, una polaridad aditiva. Se da de cuenta que un transformador en la bobina secundaria está arrollado en el mismo sentido que es la bobina primaria. Ok. O yo creo que lo dije al revés.
Sí, al revés, ajá. Bueno, si tenemos en cuenta, bueno, tenemos el voltaje de fase cuando en realidad están igual, pues. Tenemos la conexión 1 pegado con la conexión 3 y el voltaje fuera de fase es cuando la conexión del transformador 1 está conectado con la conexión del transformador, o sea, la fase del transformador 4 que es abajo. Ok. Bueno, vamos aquí para la otra. Tenemos aquí transformadores ideales. Ok, los transformadores ideales, el concepto es que un transformador ideal es un tipo de transformador que se utiliza en teoría para simplificar el análisis de un circuito eléctrico. Se basa en la idea que transforma, ¿verdad? De transformador no tiene pérdida de energía y que la relación entre la tensión y la corriente y el primario y el secundario es ideal, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, antes de explicar la ecuación, ¿verdad? Quiero explicar las características de un transformador ideal. Por lo menos, ese transformador ideal no tiene pérdida. O sea, ¿a qué me refiero? No hay pérdida de energía en el transformador, lo que significa que toda la energía que entra en el primario sale por el secundario. Ok, tenemos también, o sea, otra característica, la relación del transformador, la relación entre la tensión y la corriente en el primario y en el secundario. Es constante y se define por la relación de transformador que es igual, o sea, NP entre NS. Es una ecuación. Aquí la observamos. Y tenemos por lo menos la última característica que es la independencia infinita. ¿A qué me refiero con esa independencia infinita? Bueno, el transformador ideal tiene independencia infinita, lo que significa que no hay corriente que fluye a través de ese núcleo. Y las ecuaciones, bueno, las ecuaciones que tengo sería que Vp, que sería el voltaje de P entre Bs, es igual a Np entre Ns, relación de transformación, y la otra es la relación de corriente. Donde por lo menos el Vp y el Bs son las tensiones de primario y secundario respectivamente entre ellos. También tenemos el IP y el IS, son las corrientes primarias y secundarias respectivas. Y por último tenemos el NP y el NS, son el núcleo de vueltas en el primario y secundario respectivo. Ok. Antes de culminar aquí los transformadores ideales, ¿verdad? Quiero darle significado de lo que estamos trabajando, pues, vamos a decirlo así. O sea, por lo menos el NP es el número de vueltas del primario y el NS es el número de vueltas del secundario. El BP es la tensión del primario y el BS es la tensión del secundario. Y el IP es la corriente del primario y el IS es la corriente del secundario. Para saber qué, o sea, para saber y tener el significado de las ecuaciones de los transformadores ideales. Ok. Vamos a ver, ahora viene. Ajá. Relación de las espiras. Ok. Por lo menos la relación de las espiras o relación de transformación es un concepto fundamental. Vamos, mejor dicho, es un concepto fundamental el transformador en los transformadores. Se define como la relación entre números de vuelta en primario, que es el NP, y el número de vuelta en el secundario, que es el NS. Aquí tengo las ecuaciones,
de las espiras se denota como, o sea, la relación de las espiras sería el NP, como lo acabamos de decir, entre NS. Y es igual al BP entre BS y S. Tenemos aquí otro apunte que lo veo relevante, que se denota comúnmente con la letra A o M. En la relación de las espiras se define como A es igual a N1 entre N2. Como observamos, utilizamos esta relación las ecuaciones para el transformador ideal, como puede describirse como el B1, que es el voltaje de B1 de la espiral 1 es igual a la corriente entre B2. Y la corriente B2, ¿verdad? B1 es igual a 1 entre la corriente por, por la corriente 2. Ok. Tenemos aquí circuitos equivalentes. Ok, los circuitos equivalentes, como observamos, los circuitos equivalentes son modelos simplificados de un circuito complejo que nos permiten analizar y diseñar el sistema eléctrico de manera más fácil. O sea, tenemos un circuito, ¿verdad? Aplicamos los teoremas, sea teorema de Thevenin, teorema de Norton, ¿verdad? Y buscamos simplificar ese circuito a que sea un circuito de por lo menos una fuente, una resistencia, ¿ves? Al tener un circuito que tenga una resistencia, un inductor, un capacitor, un transformador, lo vamos simplificando con los teoremas de Thevenin y Norton, ¿verdad? Que es un circuito más simple, más sencillo en resolver. Ok. Ahora venimos. Reflexión de la impedancia. Aquí se refiere por lo menos en un concepto fundamental en en la teoría de un circuito y se utiliza para analizar cómo se comporta un circuito cuando se conecta una carga. ¿A qué me refiero? Bueno, cuando una onda eléctrica se propaga a través de una línea de transmisión y llega a una carga, parte de la energía se refleja hacia atrás, debido a la diferencia de la independencia entre las líneas y las cargas. Esta reflexión se puede calcular utilizando la fórmula que es igual a R es igual a ZL menos ZO entre ZL más ZO. Ok. R, ¿verdad? R es el coeficiente de reflexión. R es el coeficiente de reflexión. Y ZL es la impedancia de carga. Y ZO es la impedancia que caracteriza la línea, ¿verdad? Teniendo eso en cuenta, por lo menos cuando R es igual a 0, ¿verdad? La impedancia de la carga es igual a la independencia característica de la línea. Y cuando R es igual a 1, la impedancia de la carga es infinita y abierta. Por lo menos aquí tenemos la ecuación, por lo menos la ecuación de R, la ecuación de T, son ecuaciones esenciales para la reflexión de la impedancia. Ok. Pérdidas de los transformadores no ideales y transformadores reales. Ok. ¿A qué se refiere con esto? Por lo menos en los transformadores no ideales o transformadores reales hay pérdidas de energía debido a la resistencia y a la reactividad de los componentes. Estas pérdidas se pueden clasificar en pérdida de transformadores, ¿verdad? En efecto de las pérdidas y modelo de los transformadores no ideales, como
Y por último, cómo reducir las pérdidas. Esos son 4 puntos que son muy relevantes, por lo menos las pérdidas de los transformadores, o sea, no quiero desglosarlos tanto. Se habla por lo menos de las pérdidas cuánticas o de Joule. Podemos hablar también de las pérdidas del núcleo, las pérdidas por los hechos y así. Y por lo menos los efectos de las pérdidas. Se puede hablar de la reducción de la eficiencia de transformadores, también la parte de aumento de la temperatura de transformadores, reducción de la vida útil de un transformador y sucesivamente. Ok, vamos a pasar para el otro. Transformadores trifásicos. Los transformadores trifásicos, en realidad, bueno, concepto del transformador trifásico, son un tipo de transformadores que se utilizan para convertir la tensión y la corriente sistemática. Corriente de sistema trifásico. Estos transformadores tienen 3 fases y se utilizan en aplicaciones como los transformadores de energía eléctrica y la carga de distancia. O sea, aquí tenemos la ecuación. Tenemos transformadores delta y estrella, ¿verdad? Que son esos que están ahí como se observa. Por lo menos la ecuación que sería PP entre BS es igual a NP entre NS y es igual IS entre IBP. Como dijimos hace rato, bueno, BP es el voltaje primario, BS es el voltaje secundario, el NP es el núcleo de vuelta, del vanado primario, y NS es el núcleo de vuelta del vanado secundario, y el IBP es la corriente primaria y el IS es la corriente secundaria. Por lo menos tenemos el delta, ¿verdad? Que acabamos de decir. Como se observa, el delta está conectado de esa manera, ¿verdad? Son las bobinas primarias y secundarias que están configuradas en delta. Y el de estrella son las configuraciones más comunes donde las bobinas primarias y secundarias están configuradas en estrella. Los motores trifásicos son algo increíble porque trabajan de una manera muy esencial, por lo menos en la parte de una bomba eléctrica, en la parte de un transformador, de 3, por eso se llaman, son trifásicos, son 3 partes. Por lo menos aquí tenemos en la imagen que está diferenciada como 3 fases, o sea, la parte A, la parte B y la parte C. Son motores trifásicos. Son muy interesantes. También podemos hablar en la parte, como lo acabo de decir, que mayormente lo trabaja en una bomba de agua, y otros instrumentos. Ok. Circuito RLS en serie. Los circuitos RLS en serie tiene 3 casos. Tenemos el caso sobre amortiguado, que sería alfa es mayor al omega. Esto se llama alfa mayor al omega, ok. Es un tipo de respuesta transitoria que ocurre cuando se aplica un cambio abrupto, como un interruptor que se abre o se cierra, ok. Es un circuito RLC serie que tiene una amortiguación muy alta. Si observamos aquí, ¿verdad? Aquí tenemos una imagen en la cual identifica el circuito RLC, resistencia, inductor y capacitor en serie con una fuente. Estas son las ecuaciones, ¿verdad? Antes de explicar la ecuación, quiero darle claro, por lo menos, el epsilon sub 0, ¿verdad? Por lo menos yo lo digo como epsilon sub 0, y en otro significado por lo menos se dice que es la frecuencia
de resonancia natural no amortiguada, que es el que está aquí como identificado, ¿verdad? Que sería 1 entre raíz de L, raíz de LC. Y tenemos por lo menos que es el alfa, ¿verdad? Llamado como factor de amortiguamiento. Este factor de amortiguamiento se llama, o sea, está identificado como 2 alfa es igual a R entre L. O sea, es R entre 2L. Teniendo estas ecuaciones, las podemos sustituir en estas ecuaciones que están en una ecuación de segundo grado. O sea, esta ecuación que está aquí, por lo menos es el cuadrado más 2a más 2 alfa s más epsilon sub 0 al cuadrado igual a 0, ¿verdad? Podemos sustituir estas ecuaciones ahí. También lo podemos ver o verlo en varios libros de esta manera. O sea, sería d al cuadrado entre el diferencial, o sea, entre dt al cuadrado. Esta también es una fórmula, ¿verdad? Si no la podemos conseguir así, también la podemos conseguir de esta manera. Ok, teniendo eso en cuenta, ¿verdad? Si alfa es mayor que el epsilon sub 0, el circuito se dice que está sobre amortiguado. En este caso, las raíces de la ecuación características son esta, S1 y S2. Ambas son negativas, ¿verdad? Y teniendo S1 y S2 la podemos sustituir en la ecuación. Ok. Por último, tenemos la respuesta de un circuito en el dominio del tiempo. Esta es la ecuación como tal, ¿verdad? Que sería el B, o sea, el voltaje de T es igual a por el Euler cuadrado S1T más más B Euler cuadrado S2T, donde A y B son constantes que se determinan con las condiciones iniciales. Ok, por lo menos un ejemplo, vamos a suponer, no tengo como para darle el ejemplo en el sentido de que, bueno, póngase que tengo el valor de la resistencia que es igual a 10, el inductor que es igual a 1, el capacitor es igual, no sé, a 0,1, por ejemplo. Entonces, al sustituir esos valores y a utilizar la ecuación, por lo menos la ecuación del alfa, que es R entre 2L, ¿verdad? Y la otra que es el omega, ¿verdad? Yo lo digo omega, que es 1 entre raíz de L entre S. Al sustituir esos valores, ¿verdad? Por lo menos vamos a tener que alfa va a ser mayor al omega. O sea, entonces corresponde al caso de sobreamortiguado. Y podemos utilizar estas ecuaciones. O sea, al sustituir esto, comprobamos que estamos en el caso 1. Ok. Circuito RLC en serie, es lo mismo. Ahora el segundo caso. El segundo caso es la misma, o sea, las mismas ecuaciones, todo es lo mismo, ¿verdad? Hacemos el mismo procedimiento, pero ya si no cumple por lo menos el segundo caso, tiene que ser igual. O sea, que si el alfa es igual a omega, entonces estamos en este caso. O sea, hacemos que correspondemos a la ecuación que está aquí señalada. Ok, ahora vamos para caso 3. Es sobreamortiguado. Aquí es cuando el alfa es menor al omega. Si eso corresponde a o sea, obtenemos esta ecuación, que es la que tenemos, ¿verdad? Y tenemos esta, que es la de abajo, que en realidad la de abajo, o sea, al comprobar que estamos en el caso 3, ¿verdad? Tenemos dos ecuaciones, ¿verdad? Donde A y B son constantes y donde tenemos una ecuación más que es
que es el omega, o sea, es omega de D, es la frecuencia de amortiguamiento. Esa es la raíz de epsilon sub 0 al cuadrado menos alfa al cuadrado. Ok. Circuito RLC en paralelo. El circuito RLC en paralelo mayormente es parecido, es casi lo mismo. Lo único que va a cambiar, bueno, son las ecuaciones, por lo menos el alfa y el omega. Por lo menos son diferentes. Entonces, o sea, comprobamos si estamos en el caso 1. Entonces, si estamos en el caso 1, correspondemos a estas ecuaciones, que es el modelo de respuesta. Y bueno, tenemos el caso 2, que es el circuito RLC en paralelo. Tenemos cuando el alfa y el omega son iguales, hacemos lo mismo. Por lo menos aquí, bueno, se dedujo una ecuación, para comprobar, o sea, si correspondía. Y tenemos el modelo de respuesta. Mayormente en estos casos, bueno, o sea, en circuito de RLC son fórmulas. Lo que hacemos es comprobar a ver en qué caso estamos. Depende si el circuito es en serie o en paralelo. Es lo primordial. Por último, bueno, tenemos que ver si el alfa es menor al omega. Hacemos lo mismo, pues comprobamos si eso corresponde. Bueno, estamos en este caso y utilizamos esta ecuación. Ok. Por último aquí, bueno, tenemos la frecuencia de resonancia, ancho de banda y factores de calidad. Por lo menos, bueno, aquí tenemos aquí la resonancia, ¿verdad? Por lo menos la resonancia se dice que la frecuencia es la frecuencia en la que la impedancia del circuito RLC es mínima o máxima, dependiendo del tipo de circuito. En un circuito RLC en serie y la frecuencia de resonancia se define de esta ecuación. O sea, el omega sub 0 es igual a 1 entre la raíz de L por C, donde L es la inductancia y C es la capacitancia conocida. Tenemos el ancho de banda, ¿verdad? Por lo menos el ancho de banda se define que el ancho de banda es la diferencia entre la frecuencia en la que la potencia del circuito disminuye. O sea, disminuye por lo menos 1 entre raíz de 2, ¿verdad? Tenemos la ecuación, que sería esta que está aquí, de BW es igual a omega 2 menos omega 1. Donde omega 2 es la frecuencia de resonancia y omega b es el ancho de banda. Ok, tenemos por lo menos la última, que es ¿cómo se llama? La calidad de factor de calidad. Ok, el factor de calidad Q es una medida de la selectiva y de un circuito, o sea, cuando el circuito se filtra en torno de la frecuencia de resonancia, se define de esta ecuación. Espero que le haya gustado mi explicación, profesora. Un poco largo, pero bueno. No, ya va. Faltan los usos del circuito resonante como filtro pasabanda. Ok. Por lo menos para dar la explicación de este último tema, creo que es el último tema. Ok. Un filtro pasabanda es un circuito que permite pasar señales de una frecuencia específica o un rango de frecuencia, mientras que las señales de otra frecuencia, los circuitos resonantes pueden ser utilizados como filtros pasabanda debido a su capacidad
para seleccionar y amplificar señales de una frecuencia específica. Eso es un circuito de pasabanda. O sea, el circuito de pasabanda tiene varios tipos, como observamos ahí en la imagen, varios tipos de filtros pasabanda. Está el filtro en serie, ¿verdad? Este se identifica. Este es un tipo de filtro de un circuito RLC en serie. Se conecta en serie las cargas, la frecuencia de resonancia de un circuito, la frecuencia a la que se permite pasar la señal. O sea, tiene una señal constante, pues. Y el filtro pasabanda en paralelo también hay, ¿verdad? Este tipo de filtro de un circuito RLC en paralelo se conecta en paralelo con la carga. Por lo menos el filtro pasabanda, ¿verdad? Aquí hay un modelito, ¿verdad? En el cual se identifica con un inductor y una resistencia. Se hace, o sea, se identifica o se hace desarrollar el circuito en la cual te quedaría un circuito, o sea, quedaría la parte como está señalada, la parte verde, que es el capacitor, el inductor y la resistencia, más nada. Ya la otra resistencia que están por fuera se elimina, porque no, o sea, no están haciendo nada. Es un filtro pasabanda, se va a lo específico. Ok, espero que con esta explicación, bueno, les haya gustado. Espero que hayan comprendido. Muchas gracias, profesora.